Padre, regresando con el tema, sí, la solución en muchísimo de lo que le pasa al ser humano es la fraternidad, con todo lo que esto implica. Pero también la fraternidad pasa por un momento muy complejo en el ser humano y esto debe tener un origen. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué en esencia, por qué el ser humano no es consciente de ello? Pues yo creo que ese es el misterio del mal dentro del ser humano, porque, por ejemplo, en el caso de Caín, ¿verdad? Aparece ahí que siente la tentación, ¿verdad? El asesinato de Abel, dice, por parte de Caín, deja constancia trágicamente del rechazo radical de la vocación a ser hermanos. Rechazo. Su historia pone en evidencia la dificultad de la tarea a la que están llamados todos los hombres, vivir unidos preocupándose los unos de los otros. Caín, al no aceptar la predilección de Dios por Abel, que le ofrecía lo mejor de su rebaño, el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Mata a Abel por envidia. Entonces, las famosas pasiones, ¿no? Y de hecho aparece en este relato, capítulo 4 del Génesis, aparece que Dios le interroga a Caín, ¿no? Lo dice más adelante. Dios mismo denuncia y recrimina a Caín su connivencia con el mal. El pecado acecha a la puerta, dice. Esas palabras textuales del Génesis. El pecado acecha a la puerta de Caín. No obstante, Caín no lucha contra el mal y decide igualmente alzar la mano contra su hermano Abel. Rechazando el proyecto de Dios, frustra así su vocación originaria de ser hijo de Dios y a vivir la fraternidad. Entonces, pues, así como hablamos, la envidia, en este caso, es la avaricia, es el egoísmo o el orgullo, que la codicia, en cierto modo, pues no tenía por qué tener codicia en ese momento, pero pues a lo mejor algo también, ¿verdad? Porque tenían todo el mundo para ellos, ¿verdad? Pero sobre todo envidia y avaricia y codicia se parecen, ¿verdad? De querer ser más que su hermano o de no ser menos que su hermano, ¿no? Y entonces, pero dice cómo el pecado acecha, es decir, está ahí. No te puede hacer mal si tú no quieres. Esto es muy importante, ¿eh? Este punto que ya lo denota el Génesis, es decir, que después de que en el capítulo 3 nos ha hablado del pecado del ser humano en rebeldía contra Dios, en esta experiencia de pecado de Caín nos dice que el pecado no es algo que ahora se va a imponer sobre el ser humano, sino que el ser humano va a tener la libertad para decir sí o no, ¿no? Y entonces cuando Caín se siente acechado por la envidia contra su hermano, él puede decir, es mi hermano y es Dios. Dios sabe lo que hace, es mi hermano, tengo que respetarlo y tengo que respetar también el modo como Dios se relaciona con él y conmigo, pero no quiere, se deja arrastrar por esa envidia y entonces pues viene lo peor, ¿verdad? Que renuncia, dice, este no es mi hermano, este es mi enemigo, ¿verdad? Y entonces viene el crimen de acabar con su hermano, ¿verdad? Y negar toda la relación benévola o de benevolencia, de amistad que pudiera haber entre ellos. Entonces es algo muy importante, pues, al hacer un análisis de todas las contiendas que surgen dentro de nosotros, ¿verdad? No es una cosa tan simple y tan sencilla, es decir, dentro de nosotros hay una lucha. No es solamente no es precisamente que somos mala onda, ¿no? Sino que dentro de nosotros surgen esas pasiones que nos llevan
a la adversidad o a sentirnos amenazados por los demás, por el modo de ser, por el modo de, ¿no? Entonces es como si digo, tú eres un hombre muy inteligente, ¿verdad? Para la ciencia, ¿eh? Por eso eres doctor. Y entonces yo puedo tomar dos actitudes. Una, envidia, porque yo no soy bueno para la ciencia. Y otra, la actitud positiva es admirarte, ¿verdad? Pues qué bueno, tú eres bueno para la ciencia y yo, pues ahí le hago con las letras, ¿verdad? Con las letras. Y somos complementarios. Y entonces, pues lo propio es que nos veamos como complementarios y no contrincantes. Pero si yo me dejo llevar de la envidia o tú, entonces ¿qué pasa? En lugar de ser hermanos y colaborar, nos vemos como amenaza mutua. Claro. Y eso es lo que pasa en el mundo. Entonces, un país progresa y otro país lo ve como una amenaza. En lugar de alegrarnos, pues qué bueno, ¿no? Que dicen, el país más rico del mundo, ¿verdad? Y el país más rico del mundo puede permitir que haya otros países tan ricos como él. Pues no. Pues parece que no. Son amenazas, ya las ve como amenazas, ¿eh? Yo tengo la bomba atómica, ¿y tú también? Entonces, ya, es una amenaza, ¿verdad? Pues ahí está, ¿no? Entonces, padre, ante esta amenaza interior que significa las pasiones y demás, también hay un antídoto que se llama educación. Y la educación causa conciencia. El ser humano a más consciente, es menos fácil que se pueda dejar llevar por una actitud así. Y volvemos a caer con este mismo problema. ¿Cómo crear la conciencia actual en el ser humano? ¿Qué es lo que finalmente Francisco es lo que desea para la humanidad? Que creemos esta conciencia. Bien, sí, pues eso es lo que aborda en el tercer punto, que lleva como título las palabras de Jesús en el Evangelio: todos ustedes son hermanos. Surge espontánea la pregunta: ¿los hombres y las mujeres de este mundo podrán corresponder alguna vez plenamente al anhelo de fraternidad que Dios Padre imprimió en ellos? ¿Conseguirán solo con sus fuerzas vencer la indiferencia, el egoísmo y el odio, y aceptar las legítimas diferencias que caracterizan a los hermanos y hermanas? Y la respuesta, dice el Papa: la fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios. Y por eso Jesús nos dice: ustedes solamente tienen un Padre, y si tienen un Padre que es Dios, un solo Padre que es Dios, que luego grupos un poco extremistas lo han llevado a consecuencias un poco tontas, ¿no? Como decir que tu hijo no te puede llamar padre porque solamente tenemos un padre, y yo no puedo llamar padre a mi padre porque solo tengo un padre que es Dios. Entonces, ¿cómo le llamo a mi padre? ¿Tío? ¿Tío, no? Pues, ¿y de dónde aprendió Jesús la palabra padre? De su padre. Pues de José. Y de José. ¿No? Bueno, pero entonces, sin caer en esas, ¿cómo digamos? Perugrolladas. En realidad, en no decirle padre, pues, a mi padre. Esos son extremos. Entonces, para nosotros, ¿cómo crear esta conciencia? Para nosotros, ese es el reto, creo, que tenemos nosotros los cristianos hoy día, que tenemos que hacer un cristianismo pues más asequible a todo el mundo. Hemos hecho un cristianismo muy confesional, muy capillista, que se ha convertido en un cristianismo fanático. Yo no había oído en ningún sitio, como en México, que a los cristianos o católicos practicantes les llamen fanáticos, ¿verdad? Pero yo creo que ese nombre nos lo hemos ganado a pulso de parte de muchos cristianos que muestran esa cara de fanatismo en la cual lo importante son tus prácticas religiosas, tus estampitas y tus imágenes y tus prácticas religiosas. ¿Para qué? Para conseguir la salvación eterna, para que Dios no te castigue, para que Dios te libre de quién sabe qué peligros, etcétera, etcétera, ¿no?
ese fanatismo que se ve incluso en lugares públicos también, a veces en prácticas que un deportista haga la señal de la cruz o invoque a Dios para ganar el partido, como si los otros fueran esos son dejados de la mano de Dios, los otros no tienen derecho a ganar, ¿no? Entonces mezclamos en cosas que son triviales, porque se supone que pues Dios un día le gustará que gane tu equipo y otro que gane el otro, ¿no? ¿Para qué? Para que se repartan la alegría, pues que eso es lo que le gusta a un padre, que todos sus hijos ahora, que la lógica, estén pues, contentos, pero no que gane siempre mejor, uno, no, pues sí, ¿no? Y que gane el mejor, para que los otros no se hagan los tarugos, ¿verdad? Y despabilen y trabajen más. Trabajen en eso, eso sería más lógico. Padre, pero bueno, aquí también sí existe esta idea fanática que hay que romper, que hay que disgregar gracias a la educación, una educación que tendrá que dar la Iglesia. Sí, claro. Pero también Francisco, desde que está en donde está, en el puesto en el que está, ha puesto el dedo en un asunto muy serio. El decirle a muchos, bájate del pedestal y cumple con aquello que has aceptado al seguir a Jesús, que es fraterniza con todos. Para eso eres un pues en cierto modo él es lo que está haciendo, ¿no? Es decir que esa característica de ser hermanos, de tratarnos como hermanos y de no ser mayores, porque Jesucristo nunca nos quiso decir, y lo dijo claramente, que los cristianos o sus discípulos no somos más que los demás, y sin embargo se ha creado ese orgullo clasista religioso entre los cristianos y católicos de creernos más que los demás, ¿verdad? Yo creo que si alguien le hubiera dicho Excelencia Jesús, se hubiera reído. Padre, regresamos en 3 minutos y ahorita platicamos. Bueno. En 1 minuto.